Usó el anillo que yo compré para pedirle matrimonio a otra, pero lo enfrenté y ahora todo el mundo lo sabe. Hay decisiones que una toma con el corazón en la mano, sin pensar en los sí, sin calcular el riesgo. Porque cuando amas, de verdad, lo haces con todo. Sin red de seguridad. Sin plan de escape. Así era yo con Iván. Lo conocí en un momento en el que mi vida parecía estar tomando forma. Después de años de buscar estabilidad, de trabajar 2 turnos para salir de una deuda, de vivir sola y sentirme completa sin depender de nadie, llegó él. Apareció como esa casualidad que una no planea pero que de pronto se convierte en rutina. Iván era diferente, o al menos eso pensé. No era el típico que presume lo que tiene, ni el que se esconde detrás de un discurso bonito. Era más bien de los que escuchan, de los que te hacen sentir importante en los detalles. Recordaba mis horarios, mi postre favorito, el día en que me vencía el seguro del carro. Esas cosas que, si no te importan, no recuerdas. Nuestra relación avanzó rápido. Para los 6 meses ya vivíamos juntos, y aunque algunas personas me advirtieron que tal vez íbamos muy deprisa, yo no lo sentía así. Todo se acomodaba de manera tan natural, que pensar en frenarme parecía ir en contra de lo que sentía. Yo trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia, y aunque el sueldo no era para volverse millonaria, me daba para vivir sin depender de nadie. Iván, en cambio, estaba en una etapa de transición. Había salido de su trabajo anterior tras un conflicto con su jefe y estaba reinventándose como freelance en el mundo de la fotografía. Al principio no me importó. Entendí su proceso. Lo apoyé. Le ayudé incluso a armar su portafolio, a encontrar clientes. Hice contactos con mis propios jefes para que lo consideraran en algunos proyectos. Y él, al principio, lo agradeció con una humildad que me conmovía. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas. Cosas que no eran graves por sí solas, pero que juntas iban formando una sensación en mi pecho. Como si algo no estuviera completamente alineado. Por ejemplo, cuando hablábamos del futuro, yo era la que más proponía. Yo hablaba de comprar una casa juntos, de ahorrar para un viaje largo, de consolidar una vida en común. Iván asentía, sonreía, pero rara vez aportaba ideas propias. Siempre parecía dejar que yo llevara el ritmo. Y yo lo hacía. Porque así amaba. En mi cumpleaños número 31, me regaló una cena preciosa en un restaurante con vista a la ciudad. Todo parecía salido de una película, velas, vino, música suave. Y en un momento de la noche, me miró fijo a los ojos y dijo, quiero pasar mi vida contigo. No sacó un anillo. No se arrodilló. Pero esas palabras fueron suficientes para mí. Volví a casa con el pecho inflamado de ilusión. Esa noche no dormí. Y al día siguiente, decidí algo que marcaría el comienzo de todo. Fui a una joyería, una modesta, nada ostentosa, y compré un anillo de compromiso. Sí, yo lo compré. No porque quisiera forzarlo, ni porque dudara de su intención. Lo hice porque, honestamente, no me importaba el quién. Me importaba el qué. Quería dar ese paso con él, con el hombre que amaba. Y si tenía que poner el primer ladrillo, lo haría. Le entregué el anillo una noche, después de la cena, en nuestro pequeño apartamento. No es una presión, le dije. Es solo un símbolo. Úsalo cuando sientas que es el momento, cuando lo sientas tú también. Él se quedó mirándolo largo rato. No dijo nada durante unos segundos. Luego lo tomó, me abrazó fuerte y me susurró al oído, no sé qué hice para merecerte, Elena. Yo lo interpreté como un sí. Los días siguientes siguieron igual. Íbamos a trabajar, compartíamos series, hacíamos planes. Pero el anillo desapareció. No lo volvió a sacar. No lo dejó en su mesa de noche. No lo usaba. No lo mencionaba. Y yo no pregunté. Pensé que tal vez era su forma de procesarlo, de tomar su tiempo. Respeté su ritmo. Pero adentro, muy adentro, algo empezaba a encogerse. La primera grieta se hizo visible cuando vi una notificación en su celular. No fue algo que buscara. Estábamos viendo una película, él fue al baño y dejó el teléfono sobre la mesa. La pantalla se encendió sola. Y ahí, en medio de la oscuridad de la sala, apareció un nombre, Marisol. Y el mensaje, me encantó lo de hoy. Hacía mucho que no me sentía así. Me quedé congelada. No toqué el teléfono. No lo desbloqueé. Solo lo miré hasta que volvió a apagarse. Cuando volvió, yo fingí que nada pasaba. Terminé la película con él. Lo besé en la frente. Me acosté a su lado. Y esa noche lloré en silencio, con la espalda dándole la espalda. Porque el amor no muere de golpe. Muere así, de pequeñas heridas que una intenta ignorar. Y esa fue la primera. Después de aquel mensaje de Marisol, algo cambió en mí. No en él. En mí. Porque yo ya no podía ver a Iván con los mismos ojos. Por más que intentara fingir normalidad,
Cada gesto suyo me parecía un disfraz. Cada salida sin explicación, cada sonrisa ante el celular, cada nueva sesión de fotos con alguna modelo diferente, todo me sonaba a mentira envuelta en flores. Pero no dije nada. No al principio. Me prometí observar, confirmar, no dejarme llevar por la paranoia. Y con el paso de las semanas, lo confirmé. Iván estaba distante. Dormía más tarde que yo. Despertaba antes. Cuidaba su aspecto con una vanidad que antes no tenía. Empezó a ir al gimnasio por las mañanas, y cuando le preguntaba qué tal, sus respuestas eran tan genéricas como frías. Bien, normal, lo de siempre. Una noche, decidí no dormir. Fingí que me dolía la cabeza, apagué la luz y me metí en la cama temprano. Escuché cuando salió del cuarto, cuando se puso los zapatos con sigilo, cuando tomó su chaqueta y cerró la puerta del apartamento con una suavidad que dolía más que un portazo. Esperé 20 minutos. Me puse unos jeans, una sudadera, agarré las llaves del carro y lo seguí. No lo seguí por celos, sino por dignidad. Quería respuestas. Quería dejar de imaginar. Lo encontré en un restaurante que ambos conocíamos. No estaba solo. Marisol sí existía. No era solo un nombre en su pantalla. Era real. Estaba ahí, frente a él, con una blusa verde botella que resaltaba su sonrisa. Reían como si nada en el mundo importara. Como si el anillo que yo había comprado no existiera. Como si yo no existiera. No me bajé del auto. No lo enfrenté esa noche. Solo los miré desde la distancia, con las luces del carro apagadas, tragando la rabia como si fuera vidrio molido. Esa fue la segunda herida. Los días siguientes fueron un teatro. Iván volvía a casa con una naturalidad que me enfurecía. Me besaba la mejilla, me preguntaba por mi día, me decía que teníamos que ver una película nueva. Y yo respondía. Jugaba el mismo papel. No por cobardía, sino porque sabía que necesitaba prepararme emocionalmente antes de romper todo. Hablé con Paola, mi mejor amiga. Le conté todo. Lloré como no lloraba desde la muerte de mi padre. Ella me dijo algo que se me quedó grabado. Elena, a ti no te rompieron de un solo golpe. Te están vaciando poco a poco. Y si no te sales ahora, no va a quedar nada de ti para reconstruir. Tenía razón. Pero yo todavía no tenía el coraje de terminarlo sin enfrentar a Iván cara a cara. Entonces llegó el golpe final. Era sábado. Paola y yo habíamos ido a desayunar juntas, a despejar la cabeza. Mientras hablábamos, sonó su celular. Lo miró, frunció el ceño y me lo mostró sin decir una palabra. Una foto. De esas que se comparten en historias. La había subido una amiga suya, que también conocía a Iván. Era de una fiesta pequeña, en una terraza. Y en el centro de la imagen estaba él. Vestido con camisa blanca, abrazando a Marisol por la cintura. Sonrientes. Cómplices. Pero eso no fue lo peor. En su mano izquierda, claramente visible, brillaba el anillo. Mi anillo. El que yo había comprado. El que le había entregado con amor. El que había desaparecido de nuestra casa sin explicación. Me lo arrancaron de las entrañas y se lo pusieron a otra. Ahí ya no hubo dudas. Ya no hubo negación, ni esperanza, ni excusas. Solo dolor puro. Un dolor tan denso que me hizo sentir vacía, como si alguien me hubiera sacado el alma y me hubiera dejado solo el cuerpo para funcionar en automático. Ese mismo día volví a casa. Lo esperé. Cuando entró, supe que él no esperaba verme. Tal vez creyó que estaría fuera, o tal vez no le importaba. Lo vi sobresaltarse. Yo estaba sentada en el sofá, con la pantalla de mi laptop abierta. La foto proyectada en la TV ampliada. Clara. Irrefutable. No dije nada. Lo miré. Él se quedó parado, en silencio. Mirando la imagen, luego a mí. Abrió la boca, como para decir algo, pero no dijo nada. Y ahí fue cuando lo solté. ¿Sabes qué es lo peor, Iván? Que no fue el engaño. Fue que tuviste el descaro de regalarle algo que no era tuyo. Ese anillo lo pagué yo. Y lo hice porque creí en ti. Porque pensé que el amor también se construía desde los actos, no solo desde las palabras. Él bajó la mirada. Se tocó la nuca. Empezó con su discurso. Elena, no fue así, las cosas se dieron, no lo planeé. Pero ya no me importaba. Me levanté, tomé las llaves del apartamento y se las puse en la mano. Te vas hoy. No mañana. No en una semana. Hoy. Esta fue mi casa, y tú la convertiste en una mentira. No peleó. No lloró. Solo salió. Y yo cerré la puerta con el alma hecha trizas, pero de pie. Porque hay dolores que te doblan. Pero también hay decisiones que te devuelven la espalda recta. Después de que Iván se fue,
Pasaron días enteros en los que solo me movía porque el cuerpo lo pedía. Comía sin hambre, dormía sin descanso, y cada rincón del apartamento parecía tener la sombra de su voz, de su olor, de su deslealtad. Lavar las sábanas fue una especie de ritual. Cambiar las toallas, esconder su taza favorita, desinstalar la aplicación de calendario donde compartíamos eventos. Todo eso parecía mínimo, pero cada gesto era un ladrillo más en la reconstrucción de mi dignidad. Y sin embargo, por dentro, yo seguía rota. Paola venía casi todos los días. Me obligaba a salir aunque fuera a caminar. Me traía postres que no pedía, me hablaba de cosas triviales para darme tregua del dolor. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo: tienes que recuperar ese anillo. No por él. Por ti. No se lo merecen. Yo no pensaba en eso. El anillo me parecía lo menos importante en medio del caos. Pero ella insistía. Me decía que era simbólico, que representaba todo lo que yo había puesto sobre la mesa, todo lo que él había desechado. No sabía cómo recuperarlo, ni por qué me importaba. Pero entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó. ¿Elena Carrillo? Y dijo una voz femenina, firme pero cálida. Sí, soy yo. Disculpa que me comunique de esta manera. Soy Renata, abogada de familia y amiga de Camilo, el chico que trabaja contigo en diseño. Él me habló de tu caso, aunque con discreción. Solo quería ofrecerte mi ayuda. Me quedé en silencio unos segundos. No entendía qué quería, ni cómo podía ayudarme una abogada. No sé si entiendas bien la situación, le dije, con cautela. Ella me interrumpió, con amabilidad pero sin titubeos. Lo entiendo más de lo que crees. Y sé que tienes elementos legales a tu favor. Si ese anillo fue comprado con tu dinero, y él lo usó para comprometerse con otra persona, podemos iniciar una demanda civil por apropiación indebida. Pero más allá del anillo, Elena, esto va de algo más profundo. Va de tu voz. De que no te borren de tu propia historia. Eso último me quedó zumbando en la cabeza. Quedé en reunirme con ella. Nos vimos en una cafetería discreta, en el centro. Ella era joven, pero tenía una mirada segura. Me hizo preguntas sin presionar. Me pidió pruebas. Y yo las tenía todas: la factura del anillo, el registro del débito desde mi cuenta, la foto publicada, mensajes de respaldo en mi teléfono. Todo. ¿Tú qué buscas?, me preguntó al final. Y no supe qué responder. ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Reivindicación? No quiero que él siga caminando como si nada, dije finalmente. No quiero que la próxima mujer tenga que pasar por lo que yo pasé, solo porque él se acostumbró a que nadie lo enfrente. Renata asintió. Entonces vamos a hacer las cosas bien. Sin escándalo, pero con firmeza. Comenzamos el proceso. Mientras ella preparaba el caso, yo intentaba volver a mí. No fue fácil. La gente no lo entendía. Algunos me decían que lo dejara pasar, que ya había terminado, que el anillo era solo un objeto. Pero para mí no lo era. No por el oro, ni por el diseño. Era por todo lo que representaba. Por cada noche sin dormir que me costó pagarlo. Por cada ilusión que se quedó incrustada en ese metal que él puso en la mano de otra. Un día, mientras revisaba unos papeles en la agencia, Camilo se acercó con una carpeta. Sé que no me corresponde decir nada, dijo con cierto nerviosismo, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Por no quedarte callada. Por no dejar que él gane por abandono. Le sonreí, agradecida. Y en su mirada había algo más. No lo mencioné. Pero lo vi. Esa ternura silenciosa que a veces se esconde en las personas que han visto a otros romperse y reconstruirse sin pedir nada a cambio. Renata presentó la notificación oficial. Iván intentó evadirla. Luego quiso llegar a un acuerdo informal, como él lo llamó. Yo no acepté. Y eso lo enfureció. Me escribió un correo lleno de palabras disfrazadas de arrepentimiento, donde decía que yo lo estaba arrastrando innecesariamente por algo que ya no tenía sentido. Le respondí con un documento firmado. Ahí entendió que no era un berrinche. Era una decisión. Y entonces, como era de esperarse, vinieron las críticas. De amigos en común. De conocidos que no sabían la historia completa. Gente que me llamaba exagerada, resentida, dramática. Pero ya no me afectaban como antes. Porque aprendí algo valioso. Cuando una mujer pone límites por primera vez, siempre habrá alguien que la llame difícil. Pero eso solo significa que el límite está en el lugar correcto. El proceso legal contra Iván avanzaba. No era algo gigantesco, no íbamos a salir en las noticias ni a marcar un precedente jurídico, pero para mí era el acto más digno que podía hacer por mi propia historia. Renata me guiaba con precisión. Cada paso que dábamos estaba respaldado, medido y cuidado. Su presencia no solo era profesional, también era humana.
A veces hablábamos de otras cosas, de nuestras familias, de películas que nos gustaban o de relaciones que nos marcaron. Se convirtió en una especie de espejo donde yo podía mirarme sin sentirme rota. Y a Camilo lo veía todos los días. Su actitud, siempre tranquila, se volvió un ancla en medio de la tormenta. Nunca cruzó una línea, nunca me hizo sentir presionada, pero sus gestos hablaban por él. Me dejaba mi café listo cada mañana, me cubría cuando necesitaba salir antes de la oficina, y en silencio. Me miraba como si mi dolor mereciera respeto, no lástima. Una tarde, cuando salía de una reunión con Renata en el juzgado, tuve que pasar por una librería que me encantaba. Era mi forma de desconectarme. De sentir que la vida seguía más allá del drama. Estaba en la sección de poesía cuando escuché una voz que me paralizó. ¿Elena? Me giré. Era Marisol. Más alta de lo que recordaba, vestida de manera impecable, con esa sonrisa falsa que solo se puede sostener cuando se sabe que se ha hecho daño. ¿Nos conocemos?, pregunté, fingiendo no reconocerla. Sí, bueno, más o menos. Soy Marisol, la pareja de Iván. La pareja. Lo dijo como si eso le diera algún tipo de poder, como si yo fuera una nota al pie. Y no creo que tengamos mucho que hablar, respondí, seca. Ella se cruzó de brazos. Miró hacia los lados, como asegurándose de que nadie escuchara. Solo quería decirte que, lo que estás haciendo es patético, soltó. Todo este show del anillo, la demanda, la victimización. Iván me contó todo. Y tú sabes que él nunca te amó de verdad. Tú fuiste una etapa. Yo soy su presente. Cada palabra fue como una astilla. Pero ya no me sangraban igual. ¿De eso viniste a decirme? ¿Qué ganaste algo que yo construí? Pregunté, en voz baja. Qué lástima, Marisol. Porque el que se roba una casa ajena, vive con las paredes llenas de grietas. Ella frunció el ceño. Te van a ver como una ridícula. Estás quedando mal. Quizás. Pero prefiero quedar mal por defender mi verdad, que vivir bien sabiendo que fui cómplice de una mentira. La dejé ahí. En medio de sus propias sombras. No miré atrás. Esa noche le conté a Renata. Me recomendó que no tuviera más contacto con ella, que todo lo dejáramos en manos legales. Pero también me dijo. Te felicito. No todas pueden sostenerse frente a su verdugo sin caer en la provocación. Yo no me sentía valiente. Pero algo en mí se estaba endureciendo. Una especie de núcleo nuevo, resistente, que ya no temblaba ante cualquier temblor. Días después, recibimos una notificación. La jueza había aceptado la demanda y fijado una audiencia preliminar. Iván reaccionó. Mandó a su abogado con una contraoferta absurda. Me devolvería el anillo si yo firmaba una carta retractándome públicamente y cerrando el caso. Renata me miró. Es tu decisión, me dijo. Pero te advierto que esa carta solo servirá para limpiar su imagen. No vale la pena cambiar dignidad por una joya. Le respondí sin dudar. Y no quiero el anillo de vuelta. Quiero que conste que no lo regaló. Que lo robó. Camilo lo supo unos días después. Me llevó a almorzar, y mientras caminábamos por el parque, me soltó una frase que me desarmó por completo. Nunca te lo dije, porque no era el momento, pero desde que todo esto empezó, he admirado tu coraje más que cualquier cosa. Si algún día te animas a reconstruir, me gustaría ser parte de eso. Sin prisa. Sin presión. Solo, estar. No supe qué decirle. Pero le tomé la mano. No como promesa. Solo como reconocimiento. A veces, cuando una cree que lo ha perdido todo, aparece alguien que no quiere salvarte, solo acompañarte mientras te salvas sola. La audiencia fue un jueves por la mañana. Llegué acompañada por Renata. Vestía sobria, sin maquillaje exagerado, sin colores llamativos. Solo quería estar cómoda, pero firme. Ni víctima, ni vengadora. Solo Elena. Entera. Iván estaba en la sala. Llegó unos minutos después que nosotras. No me miró. Fingió revisar papeles, pero sus manos temblaban ligeramente. Marisol no lo acompañó. Tal vez pensó que esto era poca cosa. Tal vez prefirió no mancharse las manos. La jueza era una mujer de mediana edad, con rostro serio pero no severo. Leyó el expediente, escuchó a ambas partes. Renata expuso con claridad la compra del anillo desde mi cuenta, la desaparición del objeto, el uso público del mismo en un compromiso con otra persona, las pruebas fotográficas. Y la negativa de él a reconocer el hecho de manera privada. El abogado de Iván intentó suavizar todo. Habló de malentendidos sentimentales, de confusión patrimonial, incluso intentó deslizar que el anillo no tenía un valor real tan alto como para justificar este proceso. Pero la jueza lo interrumpió. ¿Está usted sugiriendo que el valor económico es lo único que importa en un caso de apropiación indebida? El abogado titubeó. Iván seguía sin hablar.
Y entonces llegó el momento clave, la jueza me pidió que hablara, si quería. No era obligatorio, pero yo lo hice. Me levanté. Respiré hondo. Este caso no se trata de un anillo. Ni de una pareja que se terminó. Se trata de lo que permitimos que otros hagan con nuestras historias. Durante mucho tiempo creí que amar significaba ceder, ceder siempre. Pero aprendí que quien te ama, no toma lo tuyo para dárselo a otra persona. No convierte tu amor en utilería para su siguiente show. Hice una pausa. Sentí la voz un poco temblorosa, pero no lloré. No quiero venganza. Solo quiero que conste que esto pasó. Porque cada mujer que ha sido desechada como etapa tiene derecho a saber que no fue su culpa. Que a veces el otro simplemente no tiene el valor de ser honesto. La sala quedó en silencio. La jueza asintió. No dio su veredicto de inmediato. Lo entregaría por escrito en las siguientes 72 horas. Salimos del juzgado con una mezcla de alivio y vacío. No por la resolución en sí, sino porque algo dentro de mí finalmente había sido dicho en voz alta. Y eso, para mí, ya era una forma de cierre. Pasaron 2 días. La resolución llegó por correo. Ganamos. La jueza ordenó que Iván devolviera el anillo a través del juzgado, con constancia legal, y que cubriera los gastos del proceso. Nada más. Pero era suficiente. Porque ya no se trataba de recuperar una joya, sino de afirmar un límite. Paola me abrazó con fuerza cuando lo supo. Nunca pensé que fueras a llegar tan lejos, me dijo, entre orgullosa y conmovida. Y yo tampoco, le respondí. En los días siguientes, hice algo que no había hecho en mucho tiempo, me tomé un fin de semana para mí. Me fui a una cabaña cerca del bosque, sin teléfono, sin correos. Solo yo, un par de libros y un cuaderno en blanco. Escribí mucho. Lloré también. Pero por primera vez, esas lágrimas no eran de pérdida. Eran de liberación. Y cuando volví a la ciudad, Camilo estaba ahí. No con flores. No con promesas. Solo con una sonrisa y una pregunta simple. ¿Estás lista para volver a reír? Le dije que no sabía. Pero que podíamos intentarlo. A veces, no necesitas saber si será para siempre. Solo necesitas saber que no vas a seguir repitiendo el mismo dolor. El anillo me fue devuelto en una caja sellada, con una nota formal. Nunca lo abrí. Lo llevé a una joyería y lo vendí. Con ese dinero, me compré un boleto de avión. No para huir, sino para empezar. Y desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por qué hice todo eso por un simple anillo, solo sonrío. Porque solo quien ha sido olvidada por alguien que decía amarla, entiende lo importante que es que, por una vez en la vida, la historia termine contigo eligiéndote a ti. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.